esta porción en mi corazón para leerla hoy y expandirla, es porque nosotros los hombres creemos que somos como Dios. Nosotros juzgamos a los demás. Cuando los demás están actuando supuestamente mal para nosotros los vemos, los juzgamos, hablamos de ellos e incluso buscamos en la Biblia versículos para decir por lo cual yo estoy haciendo eso, para justificarme de que yo estoy en lo correcto. O es que la Biblia dice, cuando un hermano está pecando, ve y dile. También dice la palabra que tire la piedra el que esté libre de pecado. Pero ese no lo mencionamos. Sí mencionamos de que pero es que es la verdad. Yo lo vi, este hermano está mal. Usted y yo no tenemos derecho, hermanos. Lo primero que hay que hacer es orar y amar. Cuando amamos correctamente, el amor de Dios cubre multitud de pecados. Imagínense que si Dios nos da el ejemplo de cómo Él perdonó a Israel después de haberlo clavado en la cruz, haberlo escupido en la cara, haberse mofado de Dios, haberle dicho el rey de Israel en son de burla. Después de que todo eso ocurrió, Jesús dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Con esa actitud de Jesucristo, con el perdón de Dios, ¿qué nos creemos nosotros para escoger el pensar mal de los demás? Y no digo juzgar, sino pensar mal de los demás. Porque el único que puede juzgar es Dios. Usted puede pensar que usted puede juzgar, pero es un pecado. Ni siquiera puede hacerlo, pero es un pecado intentar hacerlo. ¿Por qué no puede uno hacerlo? Porque no somos Dios. Al final solamente Dios va a decidir quién es salvo y quién no es salvo. Usted no puede decidir eso. Usted puede en su mente formarse una idea y pecar pensando que está juzgando a un hermano. Solo está pecando, pero no está juzgando, porque no puede. No tenemos capacidad de juzgar, en el sentido de prácticamente pensar y creer de que usted sabe cuando alguien va para el infierno o no va para el infierno. Solamente Dios puede hacer eso, hermanos. Pero analicemos nosotros nuestras vidas. ¿Por qué pensamos que podemos ver a los demás y tener, inclusive formarnos una opinión de los demás? O sea, porque, hermanos, en primer lugar, ¿qué nos da el derecho de meternos en la vida de los demás? Si nosotros mismos no podemos manejar nuestras vidas. El día que nosotros estemos con una vida perfecta, entonces, por eso la palabra dice que tiene la piedra el que está libre de pecado. Porque no vamos a poder nunca hacerlo, hermanos. Mientras tengamos vida en esta carne, vamos a pecar, sea en acción o en pensamiento. Si la palabra dice que con una mirada estamos pecando, hermanos, imagínese usted lo difícil que es poder sentirse usted en santidad por usted mismo. La santidad que usted y yo podemos sentir es por fe en Jesucristo, porque Él nos ama y nos ama lo suficiente para haberse entregado en la cruz, para morir por nuestros pecados. Y usted y yo creemos eso, tenemos fe en eso. Y por eso podemos aferrarnos al Señor, aferrarnos a Él, a sus promesas, porque Él nos ama. ¿Usted sabe que nos ama, hermanos? ¿Sabían que Dios nos ama? Nosotros estamos llamados a amar, a perdonar como Jesús amó. ¿Lo hacemos? Yo creo que no, porque lo hacemos en cosas que no son, en cosas triviales. Pero las cosas triviales están a juicio nuestro. Cada persona, usted puede decir para usted algo que es trivial, que algo es leve. Esa cosa que es leve para usted puede ser lo más importante para otras personas.
Pero como usted se siente tan sabiondo, usted piensa que usted va a poder saber que esa persona tiene el conocimiento, entendimiento, facilidad para aceptar las cosas que están pasando en su vida, que debería entender. Usted debería entender también. Yo debería entender también. Todos debemos entender que nosotros no estamos en la iglesia del Señor Jesucristo para que los demás nos complazcan a nosotros. ¿Sabía eso? Una cosa es que nos amen, otra cosa es que nos complazcan. ¿Quién de ustedes estaría contento con los demás hermanos cuando hacen todo lo que usted quiere? Dígame, ¿quién? Yo creo que no, porque el día que alguien haga todo lo que queremos, al día siguiente queremos algo diferente. Y el que sigue otra cosa diferente. Nosotros somos cambiantes. Si no, mire al pueblo de Israel, hermanos. Aquellas parteras tuvieron temor de Dios y Dios bendijo sus familias. ¿Cuántas personas nos da Dios como ejemplo en la Biblia? Que son buenos ejemplos a seguir. Y al final el pueblo de Israel le dio la espalda al Señor. Cuando todo lo que Jesucristo hizo estaba escrito desde antemano en profecías. Y ya estamos hablando del rey de Israel. La promesa que Dios le dio a Israel de que iba a levantar en ellos el reino de Dios. Y ni así pudieron aceptarlo. Ellos construyeron Jerusalén, el templo, segundo templo, todo lo que invirtieron, pretendiendo creer, pretendiendo, hermanos, porque al final, si usted lee el capítulo, el versículo, la porción anterior a esta que leímos ahora, el 23, dice: cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Jesús les dijo: yo también os daré una pregunta, y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. El bautismo de Juan, ¿de dónde era? ¿Del cielo o de los hombres? Ellos entonces discutían entre sí, diciendo: si decimos del cielo, nos dirá: ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, tememos al pueblo, porque todos tienen a Juan por profeta. Y respondiendo a Jesús, dijeron: no sabemos. Y él también les dijo: tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Jesús no les dijo, ellos dijeron: no sabemos. Jesús no les dijo: yo no sé tampoco. No les dijo: yo no les voy a dar la respuesta, porque él sí sabe. Ellos no quisieron hablar con la verdad, estaban mintiendo, como siempre. Pero podemos ver, con esta posición, podemos ver de dónde venimos nosotros, hermanos. De qué dirección venimos y cuáles son nuestras intenciones. ¿Estamos verdaderamente trabajando 100% para el beneficio de la iglesia de Dios? Nuestros esfuerzos son para poder cumplir el llamado de Dios en la iglesia del Señor. Preguntémoslo, porque eso es lo que es necesario para el Hijo de Dios. Hermanos, toda nuestra vida, lo que usted vive, va a perecer, hermanos. ¿Sabía eso? Todo lo que tenemos se va a hacer viejo, se va a envejecer y no va a servir un día. Todo lo que tenemos, todo se va acabando, hermanos. Todo se va acabando. Usted sabía eso, ¿verdad? Pero trabajamos constantemente, primordialmente, para buscar nuestras metas. Nuestra meta debe ser el reino de Dios. Debe ser el reino de Dios. ¿Por qué? Porque si usted busca y pone primero el reino de Dios, todas sus metas vendrán por añadidura. Usted puede tener tal vez un buen trabajo,
pero el estrés le va a volver loco. Usted no va a poder manejar el trabajo. Va a llegar todos los días a la casa cansado y estresado y a quejarse a la casa de su trabajo. Y si no tuviera trabajo, entonces se pasa con hambre, la familia sufre y también usted pasa quejándose de todas formas. O sea, no hay conformidad en nosotros. Por eso que si usted está buscando de Dios, usted va a ver más estabilidad en las iglesias que están buscando de Dios en los matrimonios. Siempre hay problemas, ¿verdad, hermana Joan? Siempre hay problemas. Eso no tiene que ver nada. Lo importante es estar juntos. Especialmente cuando hay problemas. Porque ahí es donde se muestra que hay amor. Cuando hay problemas y ustedes se mantienen juntos, es porque hay amor. Eso se demuestra en los problemas, no en los buenos momentos. Cuando uno está de luna de miel, todo es muy bonito. Pero, hermanos, con Dios, esa luna de miel puede continuar. Es que nosotros somos los que nos metemos en contra de la mano de Dios. Porque cada vez que algo sale mal, nos quejamos. Eso hacían los escribas, los saduceos, los fariseos. Lo que hacían era quejarse nada más. Los sacerdotes, porque ellos manejaban la política de los judíos. Decían que eran religiosos, pero manejaban la política. Ensuciaron todas las decisiones que ellos mismos creían, por celos, por temor a perder el poder. Porque siempre es por temor a perder el poder. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas que nos gusta controlar todas las cosas. No dormimos pensando en cómo controlar las cosas. ¿Saben, hermanos? Es imposible controlar todo. ¿Ustedes sabían eso? Es imposible, hermanos. Por más capacidad que tenga usted, por más autoridad que le hayan dado, las cosas es imposible completamente controlarlas todo el tiempo. Es imposible. Y entre más cosas usted quiera controlar, más difícil se hace. Eso es lo más terrible. Que Dios le da a usted la fuerza, la sabiduría, y usted logra en una parte tener control porque Dios lo está bendiciendo. Ahora, como tuvo control en eso y le fue bien, entonces usted piensa: voy a expandir mi poder. Mi poder se va a expandir más en otras áreas. Empezamos a hacer así, no dándonos cuenta que la gloria es para nuestro Dios, que no sabemos nada, que no somos nada, que por la bendición que Él nos da hay cosas que podemos manejar. Pero eso es en la humildad, hermanos. Si somos humildes, se mantiene. Si no somos humildes, lo perdemos. Amén. Dios te bendiga, José. José, ¿es verdad? ¿José? Sí, yo sé. Me acuerdo de María, entonces pensé que es José. Ok. Vamos a leer ahora ¿hay alguna pregunta, hermanos, o algún comentario? El versículo 33. Es todavía más interesante. 33. Del mismo capítulo que estábamos leyendo, el 21. ¿Lo tienen todos? Ok. Dice: oíd otra parábola. Yo quiero hacer una pausa aquí sin haber leído mucho, porque es que yo me transporto a esos momentos, ¿verdad? Y el otro empieza diciendo: ¿pero qué os parece? O sea, es Jesús hablando con los discípulos, teniendo una conversación con ellos, sentados alrededor de Él, y les quiere enseñar. Entonces les dice: ¿qué les parece? Y les da la parábola. Termina esa parábola y ahora les dice: oíd otra parábola. Qué lindo que es poder pensar que el Señor Jesús físicamente estaba ahí con ellos y trataba con ellos directamente. Pero eso también puede suceder hoy día, hermanos.
en el Espíritu Santo de Dios, Él está en tu corazón. Él te puede hablar en parábolas, te puede hablar en revelación, te puede enseñar lo que no conoces de tú mismo, no de lo de los demás. Lo de los demás es problema de Dios y ellos. Pídele a Dios que te enseñe a ti lo que tú necesitas saber para poder estar más cerca del reino de Dios. Ese camino es el importante, tu camino, no el de nadie más, tu camino para acercarse al reino de Dios aún más. Porque Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado a vosotros, pero pareciera como que entre más se acerca a nosotros, más rápido caminamos para atrás, parecemos el cangrejo, hermanos. Es difícil caminar para atrás, pero nosotros nos vamos para atrás como si nada. Como la palabra dice, como el perro que vuelve a la vomitada. Son comparaciones feas, pero son reales. Amén. Oír otra parábola. Hubo un hombre de familia, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon y a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Ustedes pueden identificar el pueblo de Dios y los profetas cuando estamos leyendo, cuando vino Isaías, Jeremías, todos los profetas que llegaron antes, que el Señor mandaba a recoger el fruto de lo que le había plantado en el pueblo de Israel. Y lo que hacía el pueblo era renegar contra los profetas, especialmente los reyes que querían que los profetas los hicieran como dioses a ellos. Eso pasaba con Israel y eso pasa con nosotros, hermanos. Entre más nos acercamos a la verdad, más ciegos nos hacemos, porque nos endiosamos. Nuestro problema es que nos endiosamos, hermanos. Si Dios le llamó a orar, porque orar es algo que tenemos que hacer todos, pero hay un don de oración, hermanos, que es más allá de que orar nada más. Si Dios le llamó a usted a orar como un don, cuando usted emplea ese don de oración, usted va a ir creciendo, porque Dios escucha la oración del justo, dice la palabra de Dios. Más cuando Él te ha llamado para orar, cuando estás orando en ese don de Dios, si lo haces de corazón, vas a ir creciendo espiritualmente. En el don de la oración vas a ir creciendo. Eso puede crear en ti equívocamente una confianza en ti mismo, en ti misma, porque es un don que viene de Dios, es de Dios, y entre más suceso tengas, más de Dios es ese don. Por eso es que hay tantos charlatanes hoy día, hermanos, que se levantan a orar por personas enfermas y que hacen un gran escándalo y cogen, hermanos, y les mandan sobres y lo meten en un coso con aceite y lo van sacando de ahí y lo ponen en el aire y dicen, no, clame que esto va a ser suyo. Son charlatanes, hermanos. El reino de Dios es simple. Jesucristo no vino como un rey. Ustedes ven que el problema que hubo es que ellos esperaban lo opuesto.
todo ese montón de fariseos y de saduceos y los sacerdotes querían un hombre que se levantara. En esos tiempos que Roma estaba con el pie puesto sobre el cuello de Israel, querían formar un ejército y que se levantara un ejército en contra de Roma y pelearan, y que una vez por todas se levantara el reino de Dios en esta tierra, donde los judíos iban a reinar esta tierra por siempre. Eso es lo que ellos querían. Jesucristo vino a predicarles perdón 70 veces 7. Vino a predicarles humildad. Vino a decirles: si te dan una mejilla, pon la otra. Les dijo: si te piden la capa, regálasela. Vino completamente a enseñarnos el cumplimiento de la ley en el amor. A eso fue lo que vino Jesús. Y mostrarnos que Él lo pudo vivir en su carne. Siendo hombre, pudo cumplir la ley sin pecar. Y lo hizo para que cuando Él tuvo suceso en no pecar y entregó su vida en el Calvario por nosotros y murió, en ese momento la muerte no tenía potestad sobre Él, porque la muerte vino al hombre por el pecado y Jesús nunca pecó. Y al tener suceso en su muerte, para levantarse entre los muertos, porque Él no merecía estar enterrado, dice que llevó cautiva la cautividad. Todo aquel que quiera creer en Jesús es salvo. Él mandó sus sirvientes para que cogieran el fruto de lo que Él había plantado en aquella viña. Los que estaban cuidando esa viña, que fueron pues personas que Dios mismo puso a cuidar su viña, a su pueblo, les dio la autoridad, les delegó. Ellos ahora tomaron lo que era de Dios como que fuera suyo y dijeron: estos frutos son nuestros. A unos golpearon, a otros mataron. ¿Les suena parecido la historia con Jesús? Cuando llegó la culminación de su ministerio, cuando lo mataron. Vamos a seguir leyendo. Finalmente les envió su hijo, diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron: a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores, que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús les dijo: ¿nunca leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Quién es la piedra angular, hermanos? La piedra angular en una construcción es lo más importante de esa construcción, lo que le da estabilidad. Jesús es la piedra angular. Ese hijo que desecharon los demás, que su mismo pueblo desechó, vino a ser la piedra angular. Ahora miremos cómo funciona, ahora que Dios mandó a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Miremos ahora lo que pasa. Dice: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Qué triste, hermanos, en esos momentos, porque yo todavía estoy transportado. Todavía estoy viendo a Jesús sentado con los discípulos y ahora está diciéndoles: por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros
y será dado a la gente que produzca los frutos de él. No le estaba diciendo a los discípulos que ellos iban a perder. Ellos son parte de los que iban a heredar. Pero está hablando del pueblo de Israel. Los que estaban con él, la mayoría, sabían que estaba hablando del pueblo de Israel. Dice, y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Cuál piedra? La piedra angular. ¿Quién es la piedra angular? El que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué es ser quebrantado? ¿Compungido? ¿No? Cuando uno se quebranta es porque se compunge en el corazón. Compungirse, quebrantarse es llegar al momento de reconocer que hemos andado mal, que tenemos que cambiar nuestras vidas. Cuando tú caes en la presencia de la piedra angular, Jesucristo, eres quebrantado. Sientes la presencia del Espíritu Santo que te agarra y te menea y te hace despertar, te hace regresar, te hace pedir perdón, se transforma y te guía en el camino que Él quiere para nosotros. Y sobre quien ella cayere, le desmenuzará. No es igual caer sobre la piedra a que la piedra caiga sobre ti. Desmenuzar implica desaparecer completamente, evaporizar. O sea que el que se va en contra de Dios no tiene esperanza, hermanos. El que se va en contra de Jesús se está buscando solamente que Jesús, con su justicia, te diga: apartaos de mí, porque no os conozco. Tú dirás claramente: pero Señor, Señor, yo ayudé a los huérfanos, yo di de comer a los necesitados, yo fui al templo. Él te dirá siempre: apartaos de mí, porque no os conozco. A otros dirá: ven a mí, hijos amados, porque cuando os dije que me dieses agua, me diste de tomar. Cuando te dije que tenía hambre, me diste de comer. Pero Señor, ¿cuándo yo te di agua? ¿Cuándo te di de comer? Lo que tú hicieres por uno de mis pequeñuelos, uno, lo que tú hicieres por uno de mis pequeñuelos, por eso, ese era yo. Por eso te digo: ven a mí. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. ¿Por qué tener temor del pueblo y no temor de Dios? Nuestra oportunidad en esta vida, hermanos, es poder servir a Dios. Yo voy a retomarles el llamado que tienen ustedes para servir a Dios. Todo hijo de Dios tiene un propósito en el reino de Dios. Todo hijo de Dios debe servir. No va a haber cupo en el reino de Dios si usted no le sirve a Dios. Por eso nuestra iglesia no crece.
Porque a la gente le gusta sentarse en la iglesia y no hacer nada. ¿Se sienten bien? Claro, usted alaba a Dios, el Espíritu se mueve. Usted viene a la iglesia y Dios le da palabra y renueva sus fuerzas. Pero eso simplemente nos está haciendo dependientes de la iglesia. Y la salvación no la da la iglesia. La salvación la da Cristo Jesús. A Él hay que servir, hermanos. No podemos estar estáticos en la iglesia, hermanos. Tenemos que ser parte de la iglesia, una parte funcional, positiva de la iglesia. Y no porque el pastor nos diga, hagan esto, hagan lo otro. A usted le corresponde buscar la mente de Dios. A usted le corresponde decirle al Señor, Señor mío, dame este don, dame este otro don. Señor, la palabra dice, pedid y yo os daré. Pero no podemos dejar a los demás con la carga nuestra. Porque una cosa sí hacemos, es quejarnos. ¿Por qué se ponen a esa persona a hacer lo mismo? Todo lo que hay que hacer, esa persona la llama. Bueno, yo quisiera poner a todo el mundo a hacer todas las cosas, pero nunca están ahí cuando necesito. Nunca están ahí. Y no estoy hablando de limpiar la iglesia. Eso a mí me gusta hacerlo. Que nadie sabe pasar la aspiradora como la paso yo, hermanos. Ese es mi trabajo. La aspiradora es amiga mía. Todo lo que lo hacen, vienen a ayudarme, no dejan el piso como lo dejo yo, hermanos. Ninguno. Así que no se llenen de gloria. Ahora se van a enojar todos conmigo para los que me ayudan, hermanos. Como son tantos, todos se van a enojar conmigo. Es que, hermanos, yo les he enseñado a ustedes que las cosas se hacen para Dios y con amor. Si no, mejor no hacerlas. Yo hago todo eso, hermanos, que yo hago, lo que yo hago lo hago para Dios. Y lo hago con mucho gozo, con mucha alegría en mi corazón. No hay cosa más satisfactoria que usted poder llegar y cumplir algo que tiene en su corazón para Dios y completarlo. No hay pago, no hay agradecimiento de nadie. Es solamente que esté Dios en tu corazón, es más que suficiente. Pero nosotros somos obreros que nos contratan y después queremos ser dueños de la viña. Cuando uno ayuda, lo hace por ayudar, no para sentirse que tiene derecho. Hermanos, la iglesia necesita de ti. La iglesia. Si tú no te adhieres a la iglesia, ¿qué va a pasar? La iglesia siempre sigue adelante. Porque aunque fuera con 2 o 3, la Biblia me respalda en eso. La iglesia va a seguir adelante. Pero la oportunidad que Dios está dando a todos los que van llegando a este lugar de poder servir, de no ser como ese tipo de parásitos que hay en las plantas, que al final terminan sofocando al árbol, porque lo abrazan con sus hojas y sus raíces, le van dando vueltas como una serpiente, le van sacando sus nutrientes hasta que lo secan. En la iglesia de Dios no hay campo para ese parásito, porque esas parábolas fueron escritas por el Señor para que miremos. Dice, el Padre, ¿quién es el Padre? Dios. El Padre va a tomar asuntos en sus manos. Él va a tirar la hierba, lo que no sirve, en el fuego. Eso lo dice la palabra de Dios, hermanos. Nosotros tenemos la oportunidad de brillar, porque Dios nos llamó
con un propósito. En estos momentos el mundo necesita de esta luz, de la luz de Cristo, de la verdad. Como su hermano Gio decía, él mencionó los homosexuales. Nadie quiere hablar de eso en ninguna iglesia. Ahora día casan en las iglesias homosexuales. No solamente algunas, todos están haciéndolo. Eso tenemos que levantarnos como cristianos y rechazarlo. Rechazarlo, hermanos. La iglesia no está en Sodoma y Gomorra, hermanos. Acabamos de leer en Génesis. Dice que Dios hizo al hombre y hizo una mujer. Si usted cree en la Biblia, tiene que practicar lo que la Biblia enseña. Lo que el mundo piense me tiene sin cuidado, hermanos. Me tiene sin cuidado, porque han pervertido la palabra de Dios y quieren que nosotros hagamos lo que ellos dicen. La iglesia está para los hijos de Dios. El mundo está para el mundo. Ellos se pueden quedar en el mundo si no quieren buscar de Dios, pero déjenme a mí tranquilo en la iglesia de Dios, porque en la iglesia de Dios predicaré siempre lo que la verdad de Dios dice. Amén. Pongamos de pie, mis hermanos, vamos a orar.